Y cuando estamos relajados, escuchamos mejor. Cuando estamos relajados, cuando el ser humano se relaja, todo le sale mejor. ¿Se ha dado cuenta de eso? El cuerpo recibe mejor. Mi esposa trabaja con un dentista y él un día nos comunicaba esta verdad. Decía, mira, ¿sabes una cosa? Yo sé que cuando le vamos a poner anestesia al paciente tenemos esa cosa de fierro así y lo vamos a meter, dice, uy, si esto empieza, lo que viene después va a ser peor, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Aquel paciente que se relaja cuando recibe la anestesia le hace efecto más efecto y mejor, perdón, y más rápidamente. ¿Por qué? Porque está relajado. Cuando estamos enojados no escuchamos bien. Cuando no estamos relajados no escuchamos bien. Y ¿sabes una cosa? Esto es muy peligroso. No sea cosa que nos pase lo que le pasó a Caín. Porque Caín fue a presentar una ofrenda a Dios. Y resulta que Dios no la miró con agrado. ¿Y él qué hizo? Él empezó a mirar a los demás. Él empezó a compararse con su hermano. Su hermano había presentado una buena ofrenda y el Señor se había agradado. Pero no era culpa de Abel que Caín no hubiera dado una buena ofrenda a Dios con un corazón dispuesto. Es que a Dios no le gustó su ofrenda porque su corazón no estaba bien, el corazón de Caín no estaba bien. ¿Y saben lo que hizo Caín? En vez de arrepentirse y buscar a Dios, se enojó. Y Dios, que es bueno, aún estando él enojado, dice la Biblia en Génesis 4:6, que le fue a hablar a Caín. Y le dice, ¿por qué tu semblante está de esta manera? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás furioso? No es culpa de tu hermano. Tienes que cambiar de actitud. Porque si tú no cambias de actitud, el pecado está a la puerta de tu vida. Y te va a dominar. Pero ¿sabes una cosa? Caín, ¿qué hizo? Todos sabemos la historia. Fue y después de esto mató a su hermano. Es que estaba enojado y no pudo escuchar la palabra de Dios. Cuando estás enojado, estás tan centrado en culpar a los demás, en culpar al mundo, que no escuchas la palabra de Dios. Por eso me gusta lo que dice el Salmo 46, versículo 10. Dice, estén quietos y conozcan que yo soy el Señor. Tenemos que estar quietos delante de la presencia de Dios para poder escuchar. En tercer lugar, para escuchar a Dios tenemos que estar limpios. Dice nuestro versículo también, despójense de toda inmundicia. Es como, ¿saben? Aquí la actitud de aquel que si yo no puedo sacármelo porque tengo un micrófono aquí, se lo va, voy a hacer un lío. Pero es como el que se saca la prenda y la deja allí y se queda sin esa prenda. Se saca, se despoja lo que tiene. Eso es lo que debemos de hacer con el pecado y con la maldad. Y la palabra inmundicia, subráyala por favor allí. La palabra inmundicia significa aquí en el griego suciedad, impureza, mancha. Son todos los pecados. Y ¿sabes qué? Cuando esta palabra en la antigua Grecia se usaba como un término médico, se empleaba para describir la cera que se te mete en las orejas. Perdónenme, el ejemplo puede ser un poquito desagradable, pero es así. Esa clase de impureza, esa clase de cosas que se necesita sacar, es la inmundicia y el pecado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la cera espiritual en nuestros oídos, mi hermano, no podemos escuchar a Dios. Y voy a decirlo en otras palabras, el pecado es la cera espiritual que tapa nuestros oídos y que nos impide escuchar a Dios. Pero qué bueno es que Dios nos ha provisto por medio de la cruz un remedio para el pecado. La Biblia dice que si creemos en Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todos pecados. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. La suciedad nos impide escuchar a Dios. Y en cuarto lugar, para poder escuchar a Dios tenemos que ser humildes. Dice así este versículo, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Recibir con humildad es escuchar simplemente dispuestos a hacer su voluntad. ¿Sabes una cosa? Muchas personas escuchan, pero en realidad no escuchan, están oyendo. ¿Por qué? Porque no le hacen caso, no tienen receptividad. Dios les dice, mira, ¿sabes qué? Si tú sigues maltratando a tu esposo, a tu esposa, si tú sigues robando en el trabajo, robando con los impuestos, si tú sigues siendo deshonesto, si tú sigues siendo infiel a tu esposa,
Si tú sigues desobedeciendo la palabra de Dios, pues sabes una cosa, te va a ir mal y tú no escuchas, porque tú dices, no, yo puedo solo. No eres humilde, no dices, Señor, estoy dispuesto a aceptar el diagnóstico que tú estás haciendo de mi vida. Eso es tener humildad. No es venir a los pies de un hombre y decir, ¿sabe qué? Soy culpable. No, es acercarte a los pies de Dios y aceptar el diagnóstico que Él tiene de su palabra. Así que podemos orar como Jesús nos enseñó. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que vamos a repasar rápidamente cómo escucho. Primero teniendo receptividad, ¿sí? Teniendo una actitud de calma, estando limpios y en humildad. ¿Cómo escucho? ¿Cómo escucho? Esa es una pregunta importante. Aplicar mi capacidad de escuchar a la palabra de Dios es base para que podamos fundamentar nuestra vida en la Biblia. Segundo, tenemos que avanzar. Edifico mi vida sobre la Biblia cuando la leo con mis ojos. Ya no entra solamente mis oídos, entran mis ojos. Dice así nuestro versículo en esta mañana, en nuestro pasaje. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Oh Señor, ¿escuchar no alcanza? No, escuchar es necesario, sí, pero no suficiente. No suficiente. El doctor te dice, mira, toma este antibiótico, este calmante. Hey, ¿puedo tomar el uno y el otro no? No, el antibiótico y el calmante. Los dos son necesarios, pero uno... ¿Y puedo tomar uno solo? No, es necesario uno solo, pero no es suficiente, necesita los dos. Y aquí Dios te está diciendo, tú necesitas no solamente escuchar, necesitas llevar a la práctica la palabra. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Subraya por favor la expresión se fija atentamente. Esto tiene que ver con mirar. Se fija atentamente, fijo mi mirada en la palabra de Dios y me miro frente a ella como si fuera un espejo. La Biblia en realidad es como un espejo que refleja lo que nos pasa por dentro. Refleja lo que soy como persona. Tal vez lo que ningún otro ve, lo puede ver la palabra de Dios. Y hay dos maneras de mirarte al espejo. ¿Alguna vez te viste a ti mismo en el espejo de la Biblia? ¿Hace cuánto que no te miras atentamente frente al espejo de la palabra de Dios? Y cuando hablo de mirar, no hablo de echar un vistazo. Porque hay dos maneras de mirarse al espejo. Como hacen los hombres y los adolescentes, ahí, un poquito ahí, y se van corriendo. O como hacen las damas, ¿no? Bueno, mira, yo vivo en un condominio y hay 3 baños ahí, pero hay 3 mujeres en mi casa, así que perdí, mi amigo. Porque yo no sé por qué, pero siempre están las 3 ahí en cada baño. Así que a mí, con los perros al patio, tengo que comprarme el espejito del auto y mirarme en el espejito del auto. Porque la mujer sí se mira atentamente en el espejo. No quiero preguntarte a ti, hermana, lo que viste en el espejo esta mañana y cuánto tiempo estuviste allí, ¿no? Pero seguro te levantaste y te miraste un rato largo. Y yo tenía un tío que le dejaba todas las notas a mi tía en el espejo, porque vivía ahí y sabía que nunca se iba a olvidar de los mensajes que necesitaba. Sabio, hombre sabio era mi tío. Señor, gracias por tu palabra, pero tengo 1 minuto para leerla, así que después me mando a mudar. Tengo 1 minuto para leer 3 capítulos, así que ¿sabes qué? No vas a poder mirarte atentamente en la palabra de Dios si solamente usas 1 minuto para leer 3 capítulos. ¿Quién puede leer 3 capítulos en 1 minuto? Y entender. Vas a leer a las corridas, vas a cerrar la Biblia y te vas a ir corriendo. ¿Y qué va a pasar? Lo que dice aquí, pronto lo olvidarás. Te miraste rápidamente, te fuiste y te olvidaste de lo que viste. Por eso no estás creciendo. Dios te dice, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que criar a tus hijos de esta manera. Mira qué lindo plan tengo para ti. Y tú te miraste en ese espejo un rato y después te fuiste. Estás distraído con otras cosas. Pero cuando tú te miras en ese espejo
permanentemente, atentamente, tú empiezas a reflejarte. ¿Y sabes qué? El año tiene 8.760 horas. Y si tú solo te miras 1 minuto por día en la palabra de Dios, ¿cuánto hace por año? 365 minutos. 6 horas al año contra 8.760. Es demasiado poco tiempo delante del espejo de la palabra de Dios, ¿no te parece? Fijarse atentamente es mirar los detalles. Es como cuando te compraste el pase anual para ir a Disney o al otro parque, y entonces el primer día, claro, estabas muy emocionado y querías ir de un juego al otro y todo se te pasó rápido, pero ya cuando hace 3 años que vas haciendo todos los días, empiezas a mirar el botón del sombrerito de seguridad o el detalle en la pinturita. ¿Qué pasó? Estás mirando atentamente. ¿Por qué? Porque hace tiempo que estás yendo, hace tiempo que te estás exponiendo frente a ese espejo. Tenemos que hacer lo mismo con la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Consigue un plan de lectura bíblica de 1 año. Consíguelo. Aquí tenemos, en el fondo, en la mesa tenemos, también está en el Facebook del encuentro y puedes encontrarlo en el internet. Qué lindo, es el 3er año seguido que estoy haciendo un mismo plan, pero lo voy cambiando. Y sabes que es una bendición. Hay muchas formas de leer la Biblia. Empezamos con un libro, con el otro, histórico, cronológico, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, libros de aquí, libros de allá, poesía, evangelios, profecía, bla, bla, bla. Hay muchas formas, muchas combinaciones, y la palabra de Dios te va reflejando y te vas mirando atentamente. Número 3, edifico mi vida sobre la Biblia cuando la investigo con mis manos y con mi boca. ¿Qué quiere decir esto, Leo? Bueno, hay una diferencia entre leer y estudiar. Leer es importante, es necesario, pero no suficiente. Escuchar es necesario, pero no suficiente. Necesitamos también estudiar. Ahí empiezan los complejos. No, porque yo soy de última y yo nunca estudié y yo tengo un cerebro de un pajarito y no sirvo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Mírate el espejo de la Escritura. Dice: todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Tú crees que Dios te va a generar como hijo suyo y no te va a dar la capacidad para leer la palabra y entenderla y estudiarla? ¿Tú crees que Dios está tan desinteresado en ti y te ama tan poco que no te ha dado la capacidad para poder disfrutar los manjares de su palabra, que son las Escrituras? ¿Tú crees que Él se ha molestado en darte este libro maravilloso para que tú no puedas leerlo porque estás acomplejado de que no sirve, de que no puedes? Eso no dice Dios. Tú puedes estudiar. Ahora, hermano, ¿qué quiere decir? ¿Que tengo que ir 7 años al seminario y hacer un doctorado? No. ¿Sabes cuál es la diferencia entre leer y estudiar la Biblia? Bueno, cuando la lees simplemente con tus ojos. Pero cuando la estudias, añades un lápiz y un papel. La diferencia está en tener un lápiz y papel en la mano. ¿Por qué? Porque tomas notas de lo que lees. Eso es todo. Dios te va hablando y tú vas tomando notas, vas anotando. Porque ¿sabes una cosa? El lápiz más pequeño es más efectivo que la memoria más grande. Y tú estás anotando allí. Algunos andan con algunos dispositivos, computadoras, bueno, pues suceda. Pero tomas notas. Y eso es usar tus manos, eso es usar no solamente tus ojos, tus manos, para poder estudiar y aprender y conocer la palabra de Dios y edificar tu vida sobre ella. Tomar notas es una parte. Y en segundo lugar, mejor dicho, conversar sobre lo que estás anotando. Y para eso tenemos los grupos pequeños. ¿Para qué te piensas que tenemos los grupos? ¿Para qué te piensas que nos juntamos como grupos? Para poder conversar acerca de lo que la palabra de Dios dice, lo que hemos tomado nota. Tomar notas nos ayuda a conversar luego, a examinar lo que leemos. Podemos tener la actitud que tenían aquellos de la ciudad de Berea, que describe Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice: los de Berea escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Pablo estaba predicando el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Y qué hacían los de la ciudad de Berea? Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Se fijaban atentamente, examinaban. Y es toda la idea de alguien que está comprometido, investigando. Es la actitud de alguien que busca como
como si se le hubiera perdido algo. Estoy buscando qué es lo que Dios tiene en su palabra para mí, y anoto, tomo notas y las guardo. Podemos hacer lo mismo que los de Berea, nosotros aquí en nuestros grupos pequeños, y en esas 6 lecciones que tenemos podemos aplicar esta verdad. Vamos a aprender 6 maneras de estudiar la Biblia en estas 6 semanas. ¿Para qué? Para aplicarlas a nuestro tiempo de devoción personal y así poder edificar nuestras vidas sobre una base o fundamento sólido. Número 4. Edifico mi vida sobre la Biblia cuando la repaso y la recuerdo. Wow, no solamente cuando la escucho, no solamente cuando la veo atentamente y la leo, sino también cuando la repaso y la recuerdo. Dice así nuestro pasaje: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando. Subraya, por favor, la expresión no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición al practicarla. ¿Sabes que si tú no lo haces, lo olvidarás? Pronto lo olvidarás. Y ninguna otra cosa. Déjame decirte esto, y lo digo por la experiencia de mi vida. Nada te ayudará más a crecer en la vida cristiana que la memorización de versículos de la Escritura, de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuanto más necesitamos la Biblia, o cuando más necesitamos la Biblia, nunca la tenemos a mano. Y cuando me acuerdo, llegué a este país hace años y yo estaba trabajando solo, sin mi familia, y tenía crisis y problemas, iba de trabajo en trabajo y no tenía una Biblia. Pero ¿sabe lo que tenía? Versículos en mi memoria que venían a mi mente para darme ánimo. No te dejaré, no te desampararé, dice el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días, y venía así la palabra de Dios a mi mente. La palabra de Cristo tiene que morar, tiene que habitar en nuestra mente. Por eso en esta campaña estamos invirtiendo tiempo en aprender 6 versos de memoria, 1 por semana. Y allí nos enseña cómo aprender 6 versos de memoria. ¿Para qué? Para que estemos listos. Porque si no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, cuando llegue el momento de tomar decisiones, vamos a terminar escuchando otras voces. Vamos a estar escuchando al mundo, tal vez al diablo, o a otras personas, o a tu misma mente confundida. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. ¿Cómo podemos distinguir el engaño de la verdad? Por medio de la palabra de Dios, aprendiendo versículos de la palabra de Dios. Y esto era un entendimiento, algo que ya estaba sobreentendido dentro de la cultura de Israel. Y la palabra de Dios lo declara y lo establece como mandamiento y dice: ustedes transmitan y comuníquense la palabra de generación a generación. Y estamos hablando de un pueblo que conocía la Escritura, pero ¿sabes una cosa? Ellos sabían escribir. No eran hombres de las cavernas que andaban haciendo señales. No, ellos sabían escribir, pero ¿sabes una cosa? Dios les decía: aprenda la palabra. Fíjate lo que le dice el Señor a Josué en Josué 1:8. Dice así la palabra: recita siempre el libro de la ley. Y esto nos lleva a la meditación, porque cuando tú guardas la palabra de Dios en tu mente, en el momento que la necesitas, llega a tu mente y puedes meditar. Y aquí dice nuestro texto: medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. La actividad de recordar la palabra, de repasar la palabra, se expresa en la Biblia con la palabra meditación. Meditar es concentrarse en la palabra de Dios, concentrar mis pensamientos, reflexionar en la palabra de Dios. En vez de reflexionar en los problemas, que eso se llama preocupación, en vez de reflexionar en las circunstancias y en otras personas, reflexionamos, nos concentramos, nos enfocamos en la palabra y estamos meditando en el sentido bíblico. Y confieso, qué difícil es muchas veces enfocarse en la palabra de Dios cuando estamos en medio de las tormentas de la vida. Pero ¿sabes una cosa? Ese es el momento. No hay otro momento más oportuno que las tormentas de la vida para parar y enfocarnos en la palabra.
Pero es bueno que hasta ese entonces ya hayas almacenado la palabra en tu mente. Usa el tiempo de relativa calma, en donde no hay tempestades en tu vida, para almacenar. Haz como la hormiga que almacena alimento y luego lo usa cuando es el tiempo. ¿Y sabes una cosa? Por más que mucho lo nieguen y quieren enseñar otras cosas y otras doctrinas, la única promesa de prosperidad en la Biblia está aquí. Es esta. La única promesa de prosperidad, la única parte en la que Dios promete prosperidad, es cuando nos confronta con la necesidad de recordar, de meditar y repasar la palabra de Dios. Prosperidad y éxito. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando estás en tu grupo, cuando estás leyendo la palabra de Dios en tu tiempo a solas con Dios, tú escribes, tú te preguntas, ¿qué significa este pasaje para mí? Pero, ¿qué significó para las personas a las cuales originalmente se escribió este pasaje? ¿Y cómo se aplica a mí y a mi mundo? Medita y usa materiales que te ayuden. El consejo de otros, de un maestro, de un hermano que tal vez esté un paso más adelante en la vida cristiana. Meditar. Número 5. Edifico mi vida sobre la Biblia cuando pongo en práctica la palabra. Pues aquí viene la cereza en el postre. Porque si tú has venido aplicando tus sentidos, has venido escuchando atentamente, has venido mirando, has venido conversando, has venido escribiendo, pero tú no le añades fe, tú no le añades obediencia a lo que has venido percibiendo, nada va a suceder. Tengo que poner en práctica, tengo que añadir fe. Fe es lo que produce la explosión de la transformación en nuestras vidas. Dice así nuestro pasaje: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Has notado que en cada uno de los puntos de las notas del bosquejo que tú recibes todos los domingos hay un verbo? Allí donde tienes que completar el espacio en blanco, en esa frase siempre hay un verbo. ¿Por qué? Porque es la parte en donde la palabra de Dios te está confrontando a actuar, a poner en práctica lo que has escuchado. Gloria al Señor. Porque si no, no tenemos oportunidad de practicar la Biblia. Sin obediencia a la palabra de Dios no hay transformación, no hay vidas cambiadas. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué un día el pastor Rick vino, plantó esta iglesia? ¿Para qué estamos creciendo y buscando caminar con Dios y ayudar a otros a crecer y a conocer a Jesús? Precisamente porque creemos en que Jesucristo tiene el poder, la palabra de Dios tiene el poder para transformar y cambiar vidas. ¿Amén? Y solo cree en las partes de la Biblia que practicas. Tú puedes decir, sí, claro, yo debo ser fiel a mi esposa, pero tú no eres fiel a mi esposa. La palabra de Dios dice que debo ser fiel. La palabra de Dios dice que debo de no mentir. La palabra de Dios dice que debo de amar a Dios por sobre todas las cosas, a mi prójimo como a mí mismo. Sí, tú lo sabes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tienes que ponerlo en práctica en las situaciones concretas? ¿Lo estás creyendo? ¿O solamente es información que estás aceptando? Hay una diferencia muy grande entre aceptar información y creer y confiar. Porque cuando esa información es creída y es obedecida, allí se produce la transformación. ¿Qué le pasó a Pedro? Bueno, un día Jesús terminó de predicar y había tomado prestada la barca de Pedro, que era un pescador, y le dice, en señal de agradecimiento y de bendición, y con el propósito de enseñarte muchas cosas y de transformar e impactar esa vida, le dice, Pedro, ¿sabes una cosa? Boga mar adentro y echa las redes allí. Y Pedro es un pescador experimentado, es un pescador de profesión, es un hombre que conoce, y le dice, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Más, en tu palabra echaré la red. Gloria al Señor, tremendo Pedro. Y eso fue una de las cosas, mire, él se mandó cada una.
Pero en esa acertó Pedro. En tu palabra, sobre tu palabra echaré la red. Y aunque todas las circunstancias decían otra cosa, él creyó la palabra de Jesús. Y dice que la red no la podían sacar de la cantidad de peces que había. Quiero ir concluyendo esta mañana el mensaje que nos toca acerca de cómo fundar nuestra vida en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos acaba de decir que vivir engañados, engañarnos a nosotros mismos, es algo amargo y frustrante. Por eso necesitamos edificar sobre la palabra. En la historia que contó nuestro Señor, el hombre que construyó su casa sobre la arena se engañó a sí mismo. Porque no escuchó la palabra, o mejor dicho, habiéndola escuchado, no la obedeció. Y entonces vino la tormenta y fue grande su ruina. No sabemos qué tormenta nos va a traer el 2012, pero una cosa sabemos: vivimos en un mundo conflictivo y caído, y alguna tormenta vendrá. ¿Qué tormenta? No lo sé. Solo Dios lo sabe. La pregunta es: ¿en qué suelo está construida tu casa? No sea que cuando te des cuenta sea demasiado tarde. Y si has construido tu casa sobre la arena y viene la tormenta, ¿qué vas a hacer? Será demasiado tarde para salvar tu casa. Y no le reclames a los albañiles. No vayas al Home Depot y dile: ¿sabes qué? No, los materiales estaban malos. Fuiste tú el que no escogió una base firme. Pero si ponemos en práctica estos 5 principios, aplicamos nuestro sentido y nuestro corazón y nuestra obediencia, y edificamos nuestra vida sobre la palabra de Dios, experimentaremos la seguridad de conocer a Cristo como nuestra roca. Cristo es la roca, su palabra es el fundamento, es sólido. Así que te invito en esta mañana, ahora que nos estamos introduciendo a esta campaña y tenemos por delante 6 semanas de estudio, ¿qué mejor decisión podrías tomar esta mañana que empezar a edificar tu vida sobre el fundamento sólido de la palabra de Dios y aplicar estos principios? ¿Quieres empezar hoy conmigo? ¿Quieres empezar a escuchar, leer, examinar, meditar y aplicar? Empieza hoy. Empieza 40 días en la palabra con la decisión tomada. ¿Vas a edificar tu vida sobre la Biblia? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a decirle al Señor: Señor, quiero edificar mi vida sobre la Biblia. Y si alguien no ha recibido a Jesús hoy como su Salvador, es el día, es la oportunidad. Inclinemos nuestros rostros y digámosle al Señor, nuestro Dios, en oración: Padre Santo, te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, que murió en la cruz hace 2000 años por nosotros. Señor, tú siendo Dios te hiciste hombre y moriste por cada uno de nosotros, para que podamos ser parte de tu familia. Señor, si hay alguien aquí que hoy te está diciendo: perdóname, Señor, y entra en mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador personal, a ese escucha esta mañana, porque tu palabra dice que todo aquel que se acerca a ti, tú no lo echarás fuera. En el nombre de Jesús. Bendice a todo aquel que en este momento esté acercándose a ti, Señor Jesús, con un corazón arrepentido, y te dice: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, te acepto como mi Señor y Salvador personal. Gracias por morir por mí en la cruz. Señor, te damos gracias porque tú no solamente nos has salvado, sino nos has dejado en tu palabra la base sólida y el fundamento sobre el cual poder edificar nuestras vidas. Y Señor, si muchos hoy hemos estado perdidos edificando sobre la arena, y por más que la casa está luciendo muy bonita, Señor, un día podrá venir esa tormenta y la va a destruir y será grande la ruina. Señor, queremos pedirte perdón. No queremos seguir en esa casa, queremos empezar hoy empezar a edificar sobre la base que es la palabra de Dios.
Señor, hoy me comprometo a empezar a prestar atención a tu palabra, a escucharla, no solamente a oírla. Hoy me comprometo. Hoy me comprometo a mirarla atentamente, mirarme atentamente frente al espejo de tu palabra, porque lo necesito. Necesito que mi casa esté fundada sobre la roca. Necesito, Señor Jesús, venir a tu presencia y recibir la gracia para caminar, para obedecer, para cumplir lo que tú me has mandado, lo que he oído. Señor, cambia lo que hay que cambiar. Y empiezo ahora los 40 días en la palabra, las 6 semanas que vienen, con la esperanza de que mi vida va a estar fundada sobre la roca y que está fundada sobre Cristo, añadiendo día a día fundamento al edificio. Señor, ven, Espíritu Santo, ven a construir. Añade ladrillo sobre ladrillo para que podamos crecer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Vamos a despedirnos cantando, pero antes de levantar nuestras ofrendas, y quería decirte entre paréntesis que este tiempo de ofrendas, si tú eres una visita, no está diseñado para ti, simplemente es un tiempo que nos gozamos, los que somos miembros de la familia aquí Saddleback, pues contribuyendo con lo que Dios nos prospera para el bien de la iglesia, pues no te sientas obligado a hacerlo. Pero quiero decirte algo especial. Si tú oraste por primera vez a Dios esta mañana, pide una tarjeta que hay allí con tu programa, con tu boletín, o tómala y ponnos tu nombre y marca donde dice: yo hoy he recibido a Jesús como mi Señor y Salvador. Y arranca esa tarjeta y deposítala en el sobre que está, en el buzón o en la caja que está allí al final. Si no tienes una tarjeta de color verde, pídesela a alguno de los ujieres que con mucha amabilidad te la van a poder suministrar. Dios te bendiga.